Dios los bendice grandemente. Gracias por regresar a escuchar estos audios. Sabemos que esta serie en particular se trata del ministerio de llevar la palabra a todas las naciones. Yo hago mi parte en obediencia, siento que este es el momento que Dios quería que hiciera lecturas bíblicas y ustedes me apoyan compartiendo los enlaces y hablando de estas ligas, de estos videos que vemos en el internet, que escuchamos hacia los demás, para que también entren a más hogares la palabra de Dios. Siempre recordándoles que no sea mi voz, mis consejos, porque son humanos incapaces realmente de ver la real profundidad de la palabra de Dios, sino más bien dicho enfocados en las palabras de Dios, porque Él tiene un plan exacto, perfecto y diseñado para cada uno de nosotros en nuestras vidas, y nos habla de cómo amar a los demás de acuerdo a su plan perfecto. Este audio se trata del Proverbios 29 y vamos a utilizar la traducción de la Nueva Versión Internacional. Este proverbio les comparto yo lo que yo sentí que Dios me regaló a mí. Nos habla sobre el discernimiento y la sabiduría, dos aspectos muy necesarios para navegar las mareas de la vida. Sabemos que Dios y su palabra nos habla y nos guía sobre todo, desde cómo cocinar, desde cómo servir, desde cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo guardar reposo. Tiene todo lo que necesitamos para vivir plenamente. Entonces yo les invito que, como yo lo hago, lo más que puedo es que pidamos a Dios que nos regale eso, el discernimiento y la sabiduría que solo provienen de Él, a través de nuestras oraciones y a través del diálogo privado con Él. Sabemos que la Biblia también nos recuerda que Él es nuestro fiel amigo, es nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro consejero. Todo lo podemos hallar en Él. Este proverbio comienza diciendo que el que se rehúsa a recibir críticas será quebrantado al grado de no poder ser reparado. Ese es un mensaje muy fuerte hoy en día, sobre todo, y les platico lo que Dios me puso en mi corazón. En estos tiempos de posmodernidad, sabemos que todos los medios de redes sociales, las noticias, las personas están llenas de una cultura nueva en donde criticamos, en donde cancelamos a las personas, en donde los bloqueamos, donde podemos hacerlos sentir menos. Entonces, se les ha hecho a muchos natural esa forma de convivir, de criticar, de menospreciar, de hacer pensar a las personas que duden de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo y de lo que Dios tiene para ellos. Todo esto instrumento del enemigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra cultura. Esto no quiere decir que vamos a dejar de recibir las críticas importantes, sino que aún más importante que nunca es pedirle a Dios que cuando alguien se acerca a nosotros y nos da una crítica, un consejo crítico, que se lo pongamos a Dios. Ser siempre gentiles, recibir las palabras de los demás siempre y cuando no sean ofensivas, porque tampoco Dios nos pide que estemos ahí recibiendo ofensas, sino que si alguien que sabemos que nos ama, que nos quiere o que tiene buena intención, entreguemos esas palabras ante Dios y le demos a Él la posición de hacernos saber si esa crítica es algo que debemos de implementar en nuestras vidas, hacer los cambios necesarios de acuerdo a lo que Él nos dice y cómo nos va guiando. Entonces, debemos presentar todo ante Dios porque sabemos que Él es el único que tiene la máxima sabiduría sobre nuestras vidas y el camino. En estos proverbios también Dios nos habla de ser amorosos, buscar la sabiduría, cuidarnos de la compañía con la que estemos, nunca vender nuestra integridad, buscar siempre ser honestos, hablar con la verdad de forma amorosa, nunca juzgando a los demás,
ser justos ante los menos bendecidos. ¿Por qué? Porque tener unas vidas bendecidas nos hace responsables hacia ser generosos. Debemos disciplinar a nuestros hijos en amor y paciencia, tomando el ejemplo de cómo Dios, nuestro Padre, nos disciplina a nosotros. Entonces, con eso dicho, les comparto la palabra directa de Dios. Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras derrocha su fortuna. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. Al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desválido. El malvado ni sabe de qué se trata. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tiene el pobre y el opresor. A los dos, el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre, según la verdad, afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda, no obedecerá. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Palabra de Dios. Amén.